Chicos, buenas noches. Otra vez aquí es profesor Ron March. Esta vez para hacer un nuevo tema ya, finalizando la parte bioquímica, el tema de ácidos nucleicos, ¿cierto? Con el tema ya finalizamos la parte bioquímica y entraremos ya a la parte de citología, ¿cierto? O sea, en los videos que hemos hecho, hemos recapitulado lo que sería el fenómeno que se dio durante la época azoica, o sea, la era azoica, o también conocido como arcaica, en la cual prácticamente los componentes se estaban formando recién, ¿no? Estaban recién uniendo para consolidar finalmente lo que sería en sí, ¿no?, los conservados. Y la famosa teoría de Oparín, que habla justamente de que los seres vivientes nacieron por una simple unión bioquímica, ¿no? Lo que él dice es así. O sea, la teoría de Oparín dice que en un principio habían componentes químicos en la atmósfera que poco a poco se fueron uniendo. Finalmente esas nubes de gases empezaron a coalescer y empezaron a formar compuestos que cayeron en un gran lago. Y ahí justamente en ese lago de lava, ¿no?, y viento, ese famoso caldo protobiótico, ahí se fundieron y finalmente formaron lo que hoy en día conocemos como los componentes supermoleculares que dieron origen luego a la célula, ¿cierto? Ahora, todo sería bonito de comprender en el caso de que solamente pues, hubiese habido, pues imagínate, azúcares que se forman dentro de ese, bueno, lago hirviente. O, por ejemplo, los aminoácidos también, ¿cierto? También igual, los aminoácidos se forman también en ese caldo. Y también los lípidos, solamente, ¿no? O sea, todos son los componentes fundamentales de esto. Pero el gran problema de la generación de vida es justamente la formación del ácido nucleico. Es un ácido demasiado sensible al calor, a las condiciones ambientales también, ¿no? Entonces, según Oparín, pues su ideología era que efectivamente el ADN se formó en la Tierra, pero en condiciones básicamente anóxicas, o sea que no había oxígeno todavía. La presencia de oxígeno hubiese evitado de repente la formación de ADN, ¿no? Porque lo hubiese oxidado fácilmente y no hubiese salido a la luz. Y otros, por ejemplo, como el gran famoso Svante Arrhenius, decía obviamente que había venido ¿no?, de una galaxia muy, muy lejana, en un meteoro, colocado en una especie de hielo, donde el ADN posiblemente hubiese estado, ¿no?, descansando un tiempo largo, ¿no? Y al llegar acá, pues encontró la condición adecuada para poder desarrollarse. La pregunta es, ¿en qué momento llegó? Cuando llegó cuando existía, por ejemplo, todo el gran mar de lava. O sea, cuando existía ese gran caldo orgánico, ahí llegó. Llegó cuando todavía no había atmósfera, no había todavía oxígeno. En ese momento llegó. Las condiciones eran realmente, digamos, inhóspitas para que un ADN hubiese podido vivir. Ahora, muchos opinan que no fue el ADN, sino que fue más bien el ARN. O sea, muchos piensan que fue más bien ese el material que llegó acá a la Tierra y que gracias a ese ARN luego posteriormente se origen al ADN, ¿no? O sea, ¿fue el ARN el primero o fue el ADN el primero? Son interrogantes que estaría de hoy están. Muchos han intentado responder esto y a partir de sus respuestas han creado un montón de mitologías que hoy día manejamos como si fueran verdades, ¿no?, ciertas, o verdades inobjetables, realmente, ¿no? Y todo esto debido a que ignoramos en qué momento surgió la vida. Porque de saber en qué momento surgió la vida, podemos decir con certeza fue, en ese momento fue. Aquí, punto, en ese instante fue, ¿no? Ni siquiera el mismo Carl Sagan sabía eso. O sea, Carl Sagan es un maravilloso escultor. Era un maravilloso, ya falleció. Era un maravilloso escultor de la cosmología, ¿no? Pero ni él sabía justamente el origen de la vida. Ahora, en todo esto, obviamente, lo único cierto es lo que sabemos a través de la historia. El hombre empezó a darse cuenta de que existía un ácido nucleico a partir de la existencia de Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Friedrich Nietzsche fue el primero que habló de la existencia de un ácido que existía en el núcleo, ¿no? Y esto lo encontró de una manera casual en una sustancia que podríamos considerar aversiva, una sustancia realmente que es un desecho de la naturaleza, es un desecho del mismo cuerpo, obviamente, ¿no? Un material llamado pus, ¿cierto? Un material llamado pus conformado por células muertas, un montón de bacterias, también fallecidas, y bastantes leucocitos fallecidos también, ¿no? Claro. Todo esto aparte de tejido conectivo que ha sido desechado, ¿no?, la información. Todo esto de acá, en esta materia, ¿no?, amarillenta, maloliente,
encontró él un ácido al que llamó nucleína, ¿cierto? Se le llamó nucleína, ¿no? Recién después de un tiempo, el señor Albert Schweitzer, ¿no?, que fue justamente un científico posterior a Michel, volvió a estudiar ese ácido llamado nucleína y descubrió que existía ahí, bueno, una especie de ácido especial al que denominó desoxirribonucleico. Ahí recién esa llamada nucleína toma nombre como ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Y también se dio el lujo de descubrir el siguiente ácido, que tenía como azúcar la ribosa, al que llamó ácido ribonucleico. O sea, descubre dos componentes: el ácido desoxirribonucleico con su azúcar desoxirribosa y el ácido ribonucleico con su azúcar ribosa, ¿cierto? Ambos azúcares son pentosas, obviamente, ¿no? Bien, ahora acá, aparte también de eso, Cossel también logra descubrir las 5 bases nitrogenadas, que son bases púricas formadas por dos anillos. Uno de ellos se llama adenina y se encuentra evidentemente en ambos ácidos mencionados, tanto en ADN como en ARN. La guanina, que también es de 2 anillos, también se encuentra en ADN y en ARN, ¿no? Bien. Aparte también consigue descubrir las bases pirimídicas, conformadas únicamente por un anillo nada más, ¿cierto? Y en esas tenemos la citosina, que es la única de esas que se encuentra en ambos ácidos, y la tiamina, ¿cierto?, que se encuentra solamente en el ADN, y el uracilo, que solamente se encuentra en el ARN, ¿cierto? De este modo logra finalmente descifrar cuál sería esas bases que conforman el lenguaje genético. Tenemos prácticamente 5 que se alternan para conseguir lenguajes inmensos. A través de esta combinación de bases, tenemos un montón de lenguaje genético que descifrar, ¿cierto? Y es una cosa maravillosa porque aparentemente son pocas letras nada más. Sin embargo, se conjugan de manera que es una información infinita, ¿no?, dentro del famoso ácido desoxirribonucleico. Y el ácido desoxirribonucleico es justamente la molécula de herencia principal. Actualmente, la célula lleva el ácido desoxirribonucleico como rey central, pero esto siempre fue así. O sea, siempre fue el ADN el promotor de la vida inicialmente, o el que podía, digamos, recuperar o tener dentro de sí toda la información de nuestra vida pasada, ¿no?, de nuestra formación final. Esto es una cuestión que se ha debatido mucho, y muchos creen que no fue el ADN quien tomó el mando al inicio, sino el ARN. Y el ARN fue finalmente el que ahora ha quedado dentro del llamado nucleolo, ¿no?, como una especie de, digamos, de residuo final. Ese fue el principio de todo. La arquitectura de estos ácidos nucleicos es muy sencilla, realmente, ¿no? Si vamos a ver acá, todo se inicia con la unión justamente de esas bases nitrogenadas con sus respectivos azúcares, ¿cierto? Eso que se llama, obviamente, nucleócido, ¿cierto? Un nucleócido vendría a ser la unión entre una base nitrogenada y su respectiva pentosa. Eso es justamente lo elemental de esto, ¿no? Que hay una base determinada acá, sea cual sea, ¿no?, adenina, guanina, citosina, unida siempre a una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿cierto? Ya, luego, digamos, eso sería básicamente el núcleo inicial. Y luego, hacia la periferia, vamos a encontrar luego la presencia de fosfato en la siguiente parte, llamada nucleótido, ¿cierto? El nucleótido sería sencillamente la unión de un nucleócido más un ácido fosfórico. Porque el ácido principal del ácido nucleico justamente es el ácido fosfórico, ¿cierto? Ahora, esta arquitectura finalmente origina el nucleótido final, base nitrogenada, pentosa respectiva y su ácido fosfórico. Ya, esta arquitectura unida entre sí a otra base por acá, con otra pentosa, con otro ácido fosfórico, ¿no?, mediante enlaces puente hidrógeno, va configurando finalmente el famoso ADN, que tiene 2 cadenas, ¿cierto? Pero la unión solamente, una secuencia así nada más unitaria,
de puras bases nitrogenadas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, originan una sola cadena, que sería el ARN, ¿no? ¿Me entendiste? O vuelvo a explicarlo. Mira, inicialmente tenemos base nitrogenada, con pentosa, ¿cierto? Punto. Ya, de ahí eso se llama nucleósido. Luego, de ahí se le agrega un ácido fosfórico. Acá, ahí está, el ácido fosfórico. Y la base nitrogenada, pentosa, forman el nucleósido, más el ácido fosfórico forman el nucleótido, ¿cierto? Ya. Ahora, imagínate que todas esas bases, así, hacia abajo siguen, ¿ya? O sea, una base acá, otra base más abajo, otra más abajo, así, una pentosa más abajo, un ácido fosfórico más abajo. Así, muchos hacia abajo. Eso formará una sola cadena, ¿ya? Una sola cadena de bases pentosas y ácidos fosfóricos. Base pentosa, ácido fosfórico. Y eso sería el ARN. O sea, solamente la secuencia de esto hacia abajo, ¿no? Muchos hacia abajo, formarán el ARN. El ARN es una sola cadena de polinucleótidos. Pero si yo le enfrento a esta cadena, otra cadena semejante acá, y coloco otra base, con otra pentosa, con otro ácido fosfórico, entonces ya estoy enfrentando dos cadenas, ¿cierto? Y ahora, en base a esto, realizo uniones entre base y base, que pueden ser a su vez dos enlaces puente hidrógeno o pueden ser tres enlaces puente hidrógeno, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, entre una guanina y una citosina, por ejemplo, siempre se va a dar la unión mediante tres enlaces puente hidrógeno, ¿cierto? O sea, así, así. En el ADN, ¿no? Si hablamos del ADN, tenemos así, ¿no? Guanina, citosina, tres enlaces puente hidrógeno, ¿cierto? Y el otro sería la unión de adenina con timina, 2, ¿cierto? Así sería. Pero siempre acá, ¿no? ¿Cuál es la base típica del ADN? La timina. Porque esa siempre está ahí, o sea, siempre es específica de esta, ¿no? Específica de esta. Las demás pueden estar en el ARN también. O sea, tanto para ADN como ARN, las tres están figurando. Pero la que es típicamente el ADN es la timina, ¿cierto? Es la única que se da. Ahora, en el caso del ARN, es únicamente así, ¿no? Sería ARN, sería así, perdón. ¿Ya? Igual, sería igual. Guanina, citosina, tres enlaces puente hidrógeno. Adenina, uracilo, 2. Que sería típicamente el ARN, el uracilo, ¿cierto? Entonces, esa sería básicamente la configuración final de unión de bases, ciertamente, ¿no? Tanto en el ADN como en el ARN, ¿verdad? Así. Esta secuencia puede ir a invertir inclusive, pero igual siempre se mantiene la cantidad de enlaces puente hidrógeno entre ambos tipos de bases nitrogenadas, ¿cierto? Ahí sabemos que el ADN contiene timina típicamente y el ARN uracilo típicamente, ¿no? Entonces, todo eso sería, digamos, la arquitectura tal como nos han, digamos, determinado los científicos, especialmente en un futuro posterior a Cossel. Fue justamente los que hicieron esto posible y determinaron cómo fueron justamente el famoso binomio Watson-Crick, ¿cierto? Claro, o sea, hablamos de James Watson, ¿no? Hablamos de James Watson y también hablamos de Francis Crick, ¿no? ¿Hasta dónde son importantes estos científicos? ¿Hasta dónde ellos tienen que ver en relación con el ADN, ¿no? Mucho, bastante, en el sentido de que ellos son los que plasman finalmente la conformación molecular de este ácido, ¿ya? Y determinan justamente su configuración final. O sea, el ADN sería para ellos una doble unión de cadenas, de polinucleótidos, que están secuenciadas y unidas mediante enlaces puente hidrógeno, formando una especie de estructura en alfa hélice. Esa estructura de alfa hélice no era realmente original de ellos. La estructura ya lo había manifestado finalmente el gran científico Linus Pauling cuando él elaboró sus famosas proteínas, ¿no? Y esto fue un hito en la bioquímica porque era, digamos, tal vez la primera vez que alguien hacía maquetas respecto a esto, con ese tipo de estructura alfa hélice. Y luego se repitió
en el ADN, porque los científicos Watson y Crick pensaron que efectivamente también tenía que repetirse lo mismo, porque siempre las moléculas de la vida tienen ese tipo de arquitectura, ¿no? Una especie de cadenas en forma de alfa hélice, ¿no? Y finalmente esta alfa hélice pues motiva el hecho de que es mucho más antigua su conocimiento en realidad, porque en esculturas sumerias se ha visto algo parecido a esto, ¿no? Así, ¿no? No, o sea, algo así, ¿no? Así. Algo parecido así, ¿no? Así. Y esto, la manera que llama mucho la atención, ¿no? Porque hablamos de estructuras sumerias que tienen esta misma información así, ¿no? Son así como, es decir, estructuras así, ¿no? Que de pronto aparecen en los, digamos, en las informaciones de piedra que nacen, no sé, en la cultura sumeria. Y esto me parecería un poco raro porque si este conocimiento recién se dio el año 1953, ¿cómo es que aparecen estructuras parecidas en tablillas que pues se remontan más allá de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Es que ese conocimiento ya era universal, es que ya tenían un tipo de, digamos, de indicio de la existencia de esto, o es que realmente, como dice el famoso Francis Crick, el ADN fue manipulado, ¿no? Y aquí justamente surge una teoría fantástica. Yo no lo podía creer. Cuando hace muchos años yo empecé a leer un libro, no sé qué, un libro, de la mesita de noche de mi padre, ¿no? Es el librito justamente este de acá, ¿no? ¿Ves acá? ¿Lo ves ahí? El famoso Mensaje de los Dioses. Este libro es interesante, ¿no? Y vale la pena analizarlo para el siguiente video. Realmente, ¿no? Me parecería muy bien porque tengo muchas cosas que decir sobre esto de acá. Y sobre el ácido nucleico. Así que los espero en el siguiente video.